Bienvenidos a nuestra casa, que es el Club Andino Bariloche. Bueno, yo soy Berta, estoy en comisión directiva del club y este año decidimos empezar a hacer un ciclo de charlas. Acá tenemos los dos coordinetas de las charlas del club, que estamos haciendo la competencia de quién pasa más horas en el Club Andino, así que les agradecemos toda esta dedicación. Compartir estas charlas es compartir nuestras historias. Nadie está donde está ni se hace lo que se hace si antes no estuvieron los que estuvieron haciendo las locuras que hicieron. Pero hoy... Me estás sacando toda la letra, ¿verdad? Ya no sé qué voy a decir. No, vos tenés imaginación, vos usás mucha imaginación. En los 94 años de historia del club hay mucha historia, hay mucho crecimiento, hay mucho desarrollo, hay muchos errores también cometidos. Y hoy vamos tratando de que esos errores sean aprendizaje, que las historias no se pierdan y poder compartirlas con todas ustedes que hoy están aprovechando estos espacios. Hay caras nuevas, hay caras de siempre, hay caras de vez en cuando y sobre todo para nosotros, yo lo veo, a mí me encanta ver esta imagen de un montón de gente, de un montón de representaciones que hay en el club. Hoy es un día muy especial, falleció don Andrés Lamunier, 102 años, y que fue presidente del club, socio honorario, y bueno, con Marcos venimos recién de rendirle un pequeño homenaje a sus 102 años de vida, 122 tiene Bariloche, o sea que es casi... Ay, pará. Hola, Osul. ¿Hay alguien que no conozca? No. Es lo lindo de vivir en este pueblo. Sí. Así que don Andrés, hoy subimos una foto que era don Andrés joven esquiando y es muy gracioso ver decir, wow, todo lo que sucedió entre esos equipos y los actuales equipos. Hoy hablamos de equipamiento de Márigo, estaba esquiando con un chalequito, el del número, era lo que había. Así que saben que la familia Lamunier ya son casi, porque ahora como Gaspi ya tuvo un bebé, son 4 generaciones en el Club Andino que hacen que sean nuestra vida. Hoy tenemos Lamunieres por todo, hay Lamunier con la calza y Alda. Hay 3 familias que andan por todos lados en el Club Andino, porque son estos, son generaciones tras generaciones que siguen estando y participando. Hoy lo tenemos a Marcos, que va a dar esta charla. Marcos ahora también va a hablar porque ellos lo vivieron más de joven, a don Andrés y a Andy y el Chule. Y contar estas historias, que es antes de que se crearan algunos pueblos en la Argentina, genera como mucho, decir, wow, qué coraje, mucho coraje. Este año tuvimos la oportunidad con los nuevos cambios en la presidencia de parques, estuvimos en el directorio de parques y una de las cosas, justo había sido todo este lío con los guías, las desregulaciones. ¿Líos con los guías? No. Con las desregulaciones. Y fuimos a la reunión con el presidente de parques y le llevamos un libro. Él, no sé qué, había un lío con los caminos. Nosotros le llevamos un libro que era la primera expedición a los hielos continentales de 1961, que fue por el Club Andino. Entonces, cuando decís cuánta historia hay en el desarrollo de los deportes de montaña, y hoy tener todavía en forma contemporánea a sus protagonistas, la verdad que hay que aprovecharlos. Y este es el motivo de estos espacios. Así que, Marcos, te damos la bienvenida, que se repitan estas historias con vos, con los que te acompañaron y los que vendrán. Así que, muchas gracias por estar aquí. Esta mañana nos preguntábamos si hacer la charla o no. Murió Andrés Lamunier y tuvimos idas y vueltas y al final, como esta charla va a tener que ver mucho con la historia, de alguna manera tu introducción fue perfecta, porque no van a ser fotos exclusivamente de nuestro ascenso, sino de ascensos anteriores, de, digamos, el hito fundamental que tuvo el CAP para ascender al FIRROY, y que bueno, vamos a empezar hablando de Andrés Lamunier. Elegí para el día de hoy inclusive frases de gente que no están con nosotros y voy a empezar leyéndolo a Andrés.
Andrés siempre aseguró que su Dios es la tierra que pisa y la naturaleza que lo rodea. Y ahí lo cito directamente a Andrés. Si van a la montaña, no le tengan miedo, pero jamás dejan de respetarla cuando la caminen, porque siempre nos da señales de por qué hay que estar atentos e interpretarlas. Sabiduría, ¿sí? 150 años antes, en 1871, Edward Whymper escribió casi lo mismo. Concuerdo con vos, Berta, que la montaña tiene que ver con la historia, tiene que ver con quienes nos precedieron, tiene que ver con Otto Meiling, con Neumayer, con Frey. Y dar una charla acá del Fitz, para mí es algo emocionante. Whymper dijo, por ejemplo, palabras de él, han habido alegrías demasiado grandes como para ser descritas. Escalad si queréis, pero recordad que el valor de la fuerza no son nada sin la prudencia. Edward Whymper y Andrés Lamounier dijeron algo muy parecido con 150 años de diferencia. Hace 41, 42 años dimos esta charla, digo dimos porque estábamos los 4 del Fitz acá. Había una pequeña diferencia, pero el salón era el mismo. Había un ruidito que se escuchaba que era clac, 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 que era la filmadora, que estaba ahí. Y después también se escuchaba otro ruido que era el shkaklunk. Shkaklunk. Gracias, Berta. Ahí va, Berta, la diapositiva. Así que, y eso fue en el marco de un gran curso, que quizá pueda ser tema de charla. El Cabo organizó un curso de esquí de travesía y de lectura de nimbología en el año 1985 con la Federación Francesa de la Montaña, con Jean-Paul Soinon, un especialista. Hicimos cortes, hicimos de todo en aquel momento, empezamos a descubrir lo que era un arba, lo metimos a chule debajo de la nieve para ir sintiendo cómo se siente un cuerpo cuando lo estás sondeando. Tengo fotos de eso, no estoy mintiendo. Así que nada, para mí es un placer poder dar esta charla acá. El cartógrafo que tuvimos en aquel momento, Richard Bellini, que fue un cliente mío, me dijo en aquel momento: "Je sens beaucoup de sentiment là". Siento mucho sentimiento acá. Ojalá hoy día algo de eso pueda transmitirle a ustedes. Pero lo que sí quiero decirles es que me emociona en este lugar tan importante, chiquito pero grande. En este lugar, a ver si puedo leerlo. Bajo este techo vive el amor a la montaña. Gracias, me lo decís como más neto, por favor, como le corrijo a mis alumnos. Bajo este techo vive el amor a la montaña. Es un lujo poder dar esta charla acá. Interrúmpanme, vamos a ir viendo distintas cosas. ¿Arrancamos? Bien. Ok, ¿de dónde viene el nombre Fitzroy? Esta es una charla que doy por lo general cuando voy en los viajes en la Antártida, así que tengo que hablarles de Fitzroy. Creo que casi todos sabemos que fue el comandante del Beagle, el capitán, que discutía con Charles Darwin sobre, por supuesto, la evolución de las especies. Él creía que descendíamos de Dios, lo que se creía en aquel momento, pero también es el padre de la meteorología. Fue el primero en decir: yo creo que la meteorología puede predecirse, ¿sí? Ni más ni menos. Bien, primer ascenso al Fitzroy. Varios de ustedes los conocen, estas dos caras son emblemáticas: Lionel Terré y Guido Magnone, 1952. Habían habido dos intentos anteriores por el conde Bonacosa, la brecha de los italianos. Aquellos que han ido al Fitz saben de qué estoy hablando. Y después hubo un intento de un austríaco que ahora vamos a nombrar. Esta foto me encanta porque lo estamos viendo a Lionel Terré y a Guido y a Francisco Ibáñez. Me podría quedar horas hablando de esto, porque esta foto y este encuentro fue el que generó el primer ascenso o el primer intento de ascenso al Himalaya en el año 54.
Lionel Terré le habló sobre la Napurna, el primer 8000, y que al lado quedaba el Daulagiri que no había sido hecho. Eso fue lo que hizo que una de las expediciones más exitosas argentinas al Himalaya tuviera lugar, ¿sí? Charla para otro día, si quieren. Acá vemos varios personajes. René Ferlé, que fue el jefe de esta expedición, pero también el jefe de la primera expedición exitosa a la cara sur de la Concagua, con Paragó, con Berardini, una ruta increíble en la cual un montón perdieron dedos de manos y pies, ¿sí? Louis Liputry, el profesor Liputry, uno de los primeros cartógrafos acá, el doctor Azema, Jacques Poincenot, que le ha dado el nombre a una de las cumbres que vamos a ver, porque se ahogó cruzando el río Firroy. Hay una historia no oficial, se las voy a contar cuando no estemos grabando. Bien, lo que nunca pude saber, me estoy convirtiendo de a poco en profesor de historia del montañismo, es por qué hubieron dos ediciones del mismo libro. Uno escrito por Luis de Paz y editado acá en la Argentina, una edición buenísima, pero el doctor Azema también hizo un libro, son las mismas fotos, el texto es distinto. Dos versiones de la misma expedición. Acá estamos viendo fotos hablando del Cab. El primer intento lo hizo Hans Schechner, que digamos, lo que más hizo fue una película, se las aconsejo ver. Una película está muy bien ambientada, gastaron mucha energía en la película, por eso solo subieron al filo del hombre centauro. Pero, como gran lujo, lo que hicieron fue sacar esta foto. Esta foto fue la que le dio el pie al Club Andino Bariloche a pensar que, por supuesto, lo que podemos ver desde acá, una línea perfecta, lo que después se va a llamar la supercanaleta. Hubieron dos expediciones del CAB antes que hubiera una expedición del CABA, clubes fraternales, podemos decir que en aquel momento no eran tan fraternales, eran más bien rivales, pero sin el esfuerzo de la expedición del CAB, la expedición del CABA no hubiera tenido lugar. Acá estamos viendo una foto que sacó Manolo Puente, el papá de Álvar Puente. ¿Qué quiero decir? Concuerdo con vos, todo queda en familia. Sí. Esto es una tribu. Los Puentes es otro nombre que puede dar. Así que, y acá vemos fotos de, me encanta decirlo así, Carlos Comesaña y su fiel compañero José Luis. Algunos entenderán que hay cierta ironía en eso. Que hicieron en 4 días 2 ascensos. O sea, increíble lo que hicieron en aquella época. El primer ascenso que hicieron, ahí lo vemos a Carlos Comesaña en la cumbre de la aguja Guillaumet, por la ruta llamada Font Rouge, José Luis Font Rouge. Y acá vemos 2 fotos, José Luis Font Rouge y Carlos Comesaña, que bajaron el mosquetón de los franceses de la cumbre. El otro día yo pensaba que era un mosquetón Pierre Alain, que importa qué mosquetón era, pero eran de los primeros mosquetones de aluminio. Pero parece que era un mosquetón Cassin, cosas que el internet me va diciendo, Ricardo Cassin. No vamos a hablar de Ricardo Cassin porque también nos podemos quedar horas. La historia del montañismo tiene un montón de personajes que han marcado historia. Después de la expedición, que fue la segunda absoluta, el segundo ascenso absoluto al Firroy, lo hicieron José Luis Font Rouge y Carlos Comesaña, y el tercero lo hicieron los Fun Hogs. Los Fun Hogs es un juego de palabras, quiere decir los chanchos que se divierten, en el fondo, en la traducción literal, pero era un grupo que vino desde California en un minibús, habrán visto la película, Yvon Chouinard, Lito Tejada Flores, un gran pensador, además, Doug Tompkins, y siempre me olvido el nombre del cuarto. Pero hicieron lo que se llamó la ruta californiana. Pasó a ser la ruta normal, porque la supercanaleta quedaba muy lejos. Después hubo un ascenso inglés, que no sé si tiene repeticiones, quizás. Año 72, nadie habla de la ruta de los ingleses, que queda entre la californiana y la ruta de la cual vamos a hablar hoy, que es la nuestra, la segunda ruta argentina en el Firroy, la que se llamó la Franco-Argentina.
Casimiro Ferrari terminó una ruta, es la ruta Ferrari ahora, pero los suizos habían escalado casi todo, lo que hizo fue terminarla. También a la derecha de nuestra ruta, cerca del Pilar de Casaroto, y acá tenemos la serie de rutas. Hay una ruta, no tengo fotos, no agregué, la ruta Afanasiev por la cara norte, que está pasando a ser más o menos la ruta normal, pues es una ruta muy segura, muy larga, pero que tiene un montón de repisas. El Diedro del Diablo, que fue hecho justo antes que nosotros, lo tuvimos acá a Silvo Caro, algunos de ustedes habrán venido, y nos mostraron fotos de cómo estaban dando seguros, completamente tapados de nieve, en Loveno, son otra estirpe, sí. Otra sangre. Otra sangre, sí. Bueno, esta foto me encanta, porque para mí significa mucho. Primero aparece el banderín del Cava. Yo tengo que decirlo, estando acá en el CAB, me formé en el Cava, ahí fue donde recibí mis instrucciones como cursos de roca, cursos de hielo, después fui director de algún curso de hielo, algún curso de roca. Alguna vez me metieron de presidente, no fue la mejor idea, pero bueno, ¿qué va a hacer? Soy mejor escalador que presidente. Y tuvimos la gran suerte, Jorge Arias, Alberto Bendinger y yo, que nos invitara una leyenda de la montaña. Recién hablé de José Luis Fonrouge, Alfredo Rosasco. Alfredo Rosasco junto con José Luis Fonrouge abrieron una ruta por la Posenó del lado del Valle del Torre, una ruta larga. Pequeña anécdota entre nosotros, me contaba Alfredo, el que cargaba sobre todo era Alfredo, porque José Luis se reservaba para la cumbre. Bien, estoy describiendo un poco a los personajes de los que hablamos. La montaña no deja de ser una actividad profundamente humana, que tiene que ver con lo colectivo, y cada tanto hay personajes bastante particulares. Podemos hablar de muchos de ellos, pero ninguno hubiera llegado a ningún lado, no estaríamos acá nosotros si no fuese porque existió Whymper, porque existió Bonatti, porque existió Comesaña, porque existe Comesaña, no lo mates, Rosasco, porque existe, que el año pasado, con sus 79 años, escaló la aguja de la S con su hijo. Nada, me emociona. Esta expedición hicimos el segundo ascenso después de Walter Bonatti. Nada, ese nombre a mis 20 años resonaba en la cabeza. En la foto no se me ocurrió correrme un poquito porque estaba tapando el Fitz, y no se me ocurrió porque nunca hubiera pensado que 4 años después iba a estar en la cumbre del Fitz. El Fitz era el gran señor del lugar junto con el Torre, y nunca hubiéramos pensado que tan rápido hubiéramos llegado. Nada. He tenido suerte. Mallory decía que en la montaña hay que tener suerte. Yo considero que he tenido suerte muchas veces. ¿Sí? Bien, acá hay un lugar que conocemos todos. El patio de nuestra casa, como diría Albert Schweitzer. Y por supuesto un lugar que sirvió como lugar de entrenamiento. Frey. Nos pasamos, y les va a costar creerlo, 15 días en Frey, en invierno. No les va a costar creer que pasamos 15 días en Frey, pero que no había nadie. No vino nadie, no había ni un refugiero ni nada. En el relato de Eduardo dice que la mayor parte del tiempo la pasamos adentro porque tuvimos mucho mal tiempo, pero fue mucho tiempo para ir croqueteando la posibilidad de ir al Fitzroy. Por supuesto, es la misma roca, es granito, y es un muy buen lugar de entrenamiento. Acá voy a ir pasando fotos entre el verano y el invierno, y queríamos abrir una ruta que se llamó la Vía del Orco, y la abrimos después de haber hecho el Fitz, pero habíamos ido en invierno. Podemos ver, y acá me puedo pasar un buen rato, casco Joe Brown, punk de los fuertes, nada de estos hiperlivianos. Si te cae una piedra se te rompe la columna vertebral, pero el casco no. ¿Okay? Pero fue uno de los grandes cascos de aquella época. Zapatillas, ¿alguien reconoce las zapatillas? ¿No? Bueno, parecen All Star. No, no éramos sacachispa, no, sacachispa yo tuve también. Estas son unas EVE, que fueron de las primeras zapatillas escaladas,
Y Eduardo Brenner decían que eran Eduardo Brenner. No, las EB eran zapatillas de escalada francesas. ¿Ah? Porque los franceses hicieron mucho por el montañismo. Estamos viendo un estribo, no teníamos ningún problema en usar estribos. Ahora se trata de liberar todo, claro, otra época. Y arneses, estamos usando arneses Don Wielands. La aguja Poinçonnot tiene una ruta, se llama, muchas veces le dicen Williams, no, es Wielands, en memoria de un gran escalador, Don Wielands, conocido por su capacidad de escalar montañas duras y a igual capacidad de tomar mucha cerveza. Bien, acá estamos viendo una foto de Eduardo Brenner que tiene, Peta Friedrich, que tiene en el casco un dibujo de un orco. Les voy a decir después por qué. ¿Qué pasó con los orcos? La vía del orco. Hay una historia. Ese soy yo, por supuesto, vemos el Frey ahí, invierno, botas de plástico. Pero, ¿qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenía ahí? 22. Escalamos el Fitch, éramos 4, una escalera que iba 21, 22, 23 y 24. Lo escalé cuando tenía 23. ¿Quién es el más viejo, Alberto? El más viejo, Peta. ¿Peta? Después sigo yo, después Alberto, después Eduardo. Ahí va. Por supuesto, algunos se van a reír. Ahí hay otro orco. Ya vamos a hablar del orco. Y alguna anécdota. Seguro de hombro. Lo pienso ahora, lo miro y me da miedo. Pero bueno, era así como escalábamos en aquella época. Con lo que la consigna, ¿cuál era? No caerse. Hoy día, por supuesto, el montañismo está empujando los límites, y además porque caerse no es algo tan dramático como lo era en aquella época. Ahí estoy yo con mi casco amarillo. Comprar equipo era un quilombo. Ese casco se lo compré a Tom Proctor. Tom Proctor fue uno de los ingleses que intentaron la ruta inglesa cara norte del Fitzroy. O sea, que el equipo se lo comprábamos a gente como Jim Bridwell, o cuando pasaba por el Cava algún gringo, nos poníamos al lado con Eduardo y poníamos, viste, necesitábamos botas, a ver si entonces después medio le sonreís, y a ver si la quiere vender. Era así. Hoy día te metes en internet, de canaca, pum, pum, pum. Tenemos un mercado del usado acá que es increíble. Bueno, en la charla que dio el otro día José Luis Goin hablaba de eso. Sí. De hecho, me pareció bárbara la anécdota de José Luis Goin, que dijo, la ruta, la Bush Goin, la hicimos porque unos porteños habían dejado una cuerda y nos queríamos llevar la cuerda y terminó la ruta. Las motivaciones de la montaña. Me acuerdo que cuando los del Cava íbamos a Córdoba, nos decían, porteño, boludo, tiene más equipo que la mierda y no escala, un carajo. Y bueno, los porteños, el Cava, justamente José Luis dijo, sí, venían los del Cava, tenían todo el equipo, bueno, nada, yo creo, y lo estamos comprobando, que el Cava y el Cava generaron una cantidad de escaladores increíbles. Otto Meiling y el primer ascenso de San Valentín, podemos dar una charla sobre eso. Frey y el impulso que le dio a la montaña fue un lujo. Este lugar es un lujo. Si estos pisos nos hablaran, nos contarían un montón de anécdotas. Por supuesto, yo después con lo de Córdoba me quedé pensando, porque en Sierra de Gigantes aparece la placa Font Rouge, y después en el Piedro Grande los clavos los había puesto Pipo Frasón. Así que bueno, nada. Por suerte el tema de la rivalidad interclubes yo creo que es cosa del pasado, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Ah, no? Con el Gran, ¿rivalidad de qué? Ninguna. No. Claro, íbamos a aprender, ¿no? Claro, total. No, pero el Gran tenemos... Varios. Tenemos acá hay como 3. Sí. Bien, acá estamos, bueno, en el intento invernal tratando de sacar la vía del orco, wow, que hacía frío, acampamos al pie de vía, zapatos de plástico,
Ahí lo vemos a Eduardo tratando de hacer un paso. Yo me acuerdo que estábamos dando seguro con Peta y nos comimos una salchicha Swift, fría, ¿viste? A mis alumnos les hablo del estoicismo en la montaña, comerse una salchicha Swift fría, dando seguro, eso es estoicismo. Vamos a hacer una prueba de bajar un poco la luz. Bien, acá. Ahí, como... Ah, ¿porque no se ve bien? No, ahí matan mejor. Ah, ok. Lástima que no lo hicimos antes. Ahora volví a la primera. Bueno, empezamos. ¿Querés dar tu presentación, Berta? Hola, presento a Berta. Bien, lástima que no avisaron antes. Bien. De hecho, hasta inclusive podemos apagar esta, creo, ¿no? Será mucho. No. Así ven bien. Ok. Acá lo vemos a Eduardo. Ya teníamos Friends. Los Friends fueron una clave importante en nuestro éxito. Los pasos que se pueden ir dando en la montaña también tienen que ver con el avance tecnológico, y los Friends no fue poca cosa. Acá vemos el campamento a pie de vía. Nos habíamos bajado en la mitad de la ruta, que la terminamos después de haber escalado el Fitz. ¿Y qué llevaban para comer? ¿Qué llevamos para comer? ¿La salchicha? Bueno, las salchichas con puré, sopas, los clásicos, liofilizados. Liofilizados era algo imposible, demasiado caro. Hacíamos una poleta, le metíamos sopa, salamín, queso, cerealitas, los clásicos. Me divierte mucho una foto de los hermanos Schwarka cuando escalaron el gendarme del Polone, cuando escalaron el Polone. Primer ascenso, se los ve con las criollitas y unas garrafas de equipo de época. Bueno, acá sí estamos muy contentos porque terminamos la ruta, de ahí la sonrisa, nos encintamos las manos al yosemiteero. Tratamos de hacer todas las fisuras que podíamos, no teníamos ningún problema, ya les digo, en usar un estribo cuando había que usarlo, estribos con peldaños como se usaron en aquella época. Traje un montón de juguetes de aquella época, los estribos no los encontré, creo que los perdí, pero bueno, ahora después se los muestro si tenemos tiempo. ¿Cómo venimos de tiempo? Estoy yendo muy rápido. Bueno. Sí, me agarró la chiripiorca. Coach, calmate. Bien, a mí siempre me mandaban las chimeneas. Me siento cómodo en las chimeneas. Cuando dimos la charla en el Cava, en los 30 años de ascenso, del ascenso al Fitz, se cumplen 42, 43. Uno de los chicos que estaba en el Cava me dice: ¿pero ustedes escalaban en 2D? Bien, con todos los movimientos que hay ahora de la escalada deportiva, por supuesto, era mucho más parecido a la técnica francesa, Gastón Rebuffat, los 3 puntos de apoyo. Bien. ¿Ahí es en la vía del Orco, Marcos? ¿Cómo? ¿Esa foto es en la No, vía del Orco? esa foto no es en la vía del Orco, no. Esa creo que es en el abuelo. La foto de Vía del Orco tendría que juntarlas todas y quizás dar una mini charlita, no tengo tantas, ¿no? Bien, acá estamos en lo que hoy día es Chaltén. Hoy día hay un puente encima de este lugar, ahí estamos cruzando, ese soy yo, estoy igual, ¿no? Espero que no. Roberto Cerdá, que era un guardaparque con el que nos hicimos muy amigos, Peta y Eduardo. Hay que pensar que en el año 84 habían 3 expediciones en un valle, 2 expediciones en el otro. En un momento llegó un grupo de trekking a Río Blanco con mesas, con sillas, con botellas de vino, y estábamos horrorizados con eso. Si hubiera sabido que pocos años después yo hubiera estado laburando de eso, ¿no? No había nadie, se podía acampar en Río Blanco, podíamos armar un campamento, una cabaña. En esta cabaña pasamos mucho tiempo, porque tuvimos mucho mal tiempo, ¿no? Llegamos a la cumbre el 10 de marzo, habíamos estado desde diciembre, 2 meses y medio. Predicción meteorológica en aquel momento, la única que teníamos era un tomen.
Esto es un altímetro bibarómetro, entonces sabíamos que si la presión subía gradualmente, íbamos a tener buen tiempo que iba a durar. Si la presión subía muy de golpe, y quizás teníamos un día de buen tiempo. Lo que podemos ver acá también es este bidón, nos lo prestaron de la expedición argentina al Himalaya, al Manaslu. Compramos un par de bidones, hay que pensar que Chaltén no existía, y es interesante porque en mis relatos yo siempre digo que juntamos 800 kilos de comida y equipo, y estoy leyendo que Eduardo en la revista de Nive puso 650. Le tengo más fe al relato de Eduardo, que lo escribió entonces, que a mi memoria, que la tengo ahora. Igual es un montón. Igual es un montón. Hay que pensar que en Chaltén no existía Chaltén, no podíamos comprar nada. ¿Y cómo llegaron hasta Chaltén ustedes? ¿Cómo llegamos hasta Chaltén? En avión a Calafate, yo me pasé 3 días haciendo dedo, y el que me llevó fue el ingeniero que iba a hacer el puente. Yo no sé si me quería llevar, yo quería que el lugar quedara salvaje. Pero bueno, 3 días haciendo dedo. Mis compañeros habían llegado 10 días antes y los habían ido a buscar en camioneta, un amigo. Así que nada, todo quedaba lejos. Esta cabaña la hizo Peta Friedrich. Es muy hábil con todo lo que sea manual, hizo la puerta también, y era un lugar de encuentro, ¿no? En este lugar compartimos un montón de guisos con Scott Cole y Scott Bakis, 2 escaladores de punta. Scott Cole escaló después el Cerro Torre, Scott Bakis fue un escalador de elite, digo porque ya no está haciendo con Mark Twight. Así que bueno, fue un buen lugar para irse alimentando de la élite de escaladores. Nos encontramos también con los hermanos gallegos, que no eran gallegos sino murcianos, que estaban abriendo una nueva ruta en el Fitz a la derecha de la nuestra. Así que muchos relatos de montaña sucedieron ahí. Acá hay unos esquíes que inventó, que la idea era más bien usarlo de raquetas, que inventó Peta. El tema es que los llevó a la cueva de hielo que teníamos a mitad del camino, en el paso superior. Ahora vamos a ver fotos de eso, y después no lo vimos nunca más porque se lo llevó el viento. Peta, nos divierte mucho ver estas fotos porque indudablemente pasaron 40 años. Prendiendo un calentador, usábamos leña, ahora no se puede usar leña, los calentadores los usábamos solo si había que hacer un postre, que era mi especialidad. La única vez que vi un postre con una cuchara hincada y dejado ahí era porque no lo hice yo, lo quemaron. Así que volví a ser el especialista en postres en aquella época. Rol importante. Era un rol muy importante, escuchame. En algún momento me miraron y me dijeron, pero vos no cocinás nunca. Entonces yo le dije, ¿ustedes quieren que les cocine? Y no me lo pidieron nunca más. Hola, Lucas. Bien, Ram. Todavía no llegamos a paso superior. Estamos bien. Ahí podemos ver un cóndor, podemos ver el Fitz. En los varios intentos. Vamos a ver la peli después. Se hizo un remake de la película original, que salió en el festival Banff. Y acá lo vemos. Peta Friedrich, los protagonistas con ustedes, los protagonistas. Peta Friedrich, que me pide que le mande una foto así. Eduardo Brenner, y fíjense en el gesto que está haciendo, que está señalando. El Fitzroy. La marca Patagonia, el logo original de la marca Patagonia era el dibujo exacto de los perfiles del Fitz, como podemos ver acá. ¿Qué vemos acá? El Torre, la Eger, la Stanghart, la Saint-Exupéry. Esta se llamó Innominata por mucho tiempo, sin nombre. Ahora se llama Rafael Juárez, en memoria de un escalador cordobés que falleció en el Cordón Adela. La Aguja Poincenot, ya sabemos por qué se llamó así,
el Fitz, y a la derecha la Mermoz y la Guillaumet. Estos nombres franceses, ¿de quiénes son? ¿Alguien sabe? Pilotos franceses del aeropostal. Pilotos franceses del Aeropostal, totalmente. Alberto Bendinger. Muy bien, Reina, estudió. Estoy igual, es lo que estaba esperando, Ine. Gracias, te pago la birra. Ahí va. Por lo menos me reconociste, que no es poco. Bien, estoy igual, Berta. ¿Vos qué decís? Bien. Los años no pasan. Los años. Bien. Eduardo escribió la nota en la revista de Nivel, yo puse las fotos, después en la revista de Nivel pusieron fotos de Eduardo Brenner, así que estuve enojado por un buen rato, pero ahora qué importa, ¿no? Así que vamos a leer. Eduardo escribía muy bien, muy simple, muy directo y muy profundo, como lo que leímos de Andrés hace un rato, ¿sí? Ahí vemos el Fitz con una sombra del Fitz sobre una nube. Acá vemos la Mermoz, la Guillaumet, y ahora vamos a ver imágenes de los pilotos del Aeropostal. Imagen de Antoine de Saint-Exupéry, un billete de 50 francos, viejo. Acá vemos a su obra máxima, El Pequeño Príncipe. Y una imagen acá, de esa imagen en la que un baobab se traga a un elefante. Una boa, no un baobab. Una boa, claro. El baobab está también. Gracias, estoy mezclando, gracias. Sí. Nos apoyamos. Gracias. El Pequeño Príncipe, el Principito. Así se traduce. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Una de las grandes frases de Antoine de Saint-Exupéry, que fue piloto, un libro que escribió antes de esta obra maestra fue Vuelo de Noche. Recordemos que venían en estos biplanos con el correo cruzando el Atlántico con un altímetro, como el que les mostré, una brújula y no mucho más. Jean Mermoz, llegó el bien. Jean Mermoz, el liceo francés se llama Jean Mermoz, uno de los pilotos del Aeropostal. Acá un recuerdo del Aeropostal, piloto de leyenda. Hicimos la televisión francesa nos hizo un documental cuando cumplimos casi 30 años de ese ascenso, así que esta imagen es de esa. Y vamos a ver, me acabo de comprar este juguetito, estoy encantado, puedo ir pasando la foto. Ya no es el clank, ¿no? Sino antes había que decir, por favor, pase. Y vamos a ver. No, es este. No es tan buena. La caga. ¡Qué loco! Ese era el ¿Pero por qué? láser. El láser acá sí, pero acá no. Es muy chiquito, bien. Ok, el dedo. La ruta que abrimos nosotros, llamada, en aquel momento la llamamos Espolón Sudeste, un nombre muy poco poético, va de la Silla de los Franceses. Los 3 primeros largos se comparten con el ascenso original de los franceses. Ellos se tiraron a la derecha y después volvieron hacia la izquierda. En algún lugar se juntan con nuestra. Pasamos una noche en este lugar llamado La Araña, vamos a ver por qué lo llamamos así. Y después, al día siguiente, el 10 de marzo de 1984, fuimos hasta la cumbre. ¿Sí? Mira vos. El láser no me sirvió. Bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron? 2 meses y medio, 7 intentos. En la película Peta va a decir 27 intentos. Y yo siempre pensé que era porque Peta es un exagerado, que lo es. Y siempre sabe todo, no sabía todo, le decíamos el libro gordo de Petetra. Nadie se acuerda de Petetra, por supuesto, algunos sí. Bien. Pero bueno, parece que él contabilizó todos los ascensos, inclusive los porteos que hacíamos a la Laguna de los 3. Yo digo que fueron 7 reales en los cuales llegamos por lo menos al paso superior o inclusive más alto. ¿Sí?
Acá estamos viendo una foto del glaciar inferior. Y este es un lugar que los franceses llamaron Salle à manger, el comedor de los franceses. Es el lugar, porque para los franceses comer es muy importante. Recordamos, somos escaladores, pero ellos iban por la izquierda de la Laguna de los Tres. Hoy día ya no sé ni por dónde se vaya, sé que hay una nueva laguna donde antes no la había, la Laguna de los Porters, me enteré el otro día. ¡Wow! Y acá Eduardo está simulando, nos parecía divertido que los interiores de las coflas con los calzoncillos largos parecían a los viejos boxeadores del siglo pasado. Así que bueno, riéndonos un poco para variar, el humor fue fundamental en esta expedición. El humor es fundamental siempre. ¿Sí? Berta, preguntabas. ¿Y cada cuánto se comunicaban con la familia? El único que recibía cartas, y voy a hacer la queja en público, era Eduardo. Yo nunca recibí una carta. Mamá. ¿Y a dónde llegaban las cartas? Las cartas llegaban a una estafeta postal. Abajo había un guardaparque, en lo que ahora es un guardaparque en una de las casas que hay de guardaparque. Lo que ahora es la central de guardaparque, ese edificio grande, era un hotel. Que estuvo concesión y no, todavía no había turismo. Así que comunica. Sí. El correo de mierda no subía hasta allá arriba a darle El correo de mierda no subía hasta ahí arriba, nada de El eso. cartero al lado mío no te la llevaba. ¿Viste? El cartero, no, el cartero puede llegar a ser roto a veces, pero allá seguro que no. Acá estamos en una de las bajadas y en uno de los intentos, ahí se puede ver una avalancha. ¿Se ve? Ah, ahí está, sí, le costaban. Nosotros cruzamos y los hermanos gallegos, José Luis y Miguel Ángel, pasaron después y vieron las huellas entrando a la avalancha, y nosotros fuimos subiendo por la avalancha y no saliendo, así que estaban asustados. No pasó naranja. Acá lo vemos a Eduardo con un clásico bandana, era la época del Flower Power. ¿Te acordás, Karina? Yes. Sí, el bandana, el casco. Y ahí estamos viendo la Poincenot, la Saint-Exupéry, la aguja de la S. And he's lying a stairway to heaven. Y para variar, Karina se ríe. Bien. Yo también te quiero. Cada vez que pasaba por ahí, yo decía, me recordaba la canción, La escalera al cielo. Y lo que me encanta es saber que este lugar ahora se llama Escalera al cielo. Nada, poder ponerle un nombre, no haberlo escrito en ningún lado, pero que quede, a mí me emociona. Y hablando de Escalera al cielo, bueno, es quizás un buen día para recordarlo, Andrés. Ahí estamos viendo cómo estamos llegando entre un glaciar y otro, el paso superior abajo. Hoy día ya no se usa una cueva ahí, porque se pasa de largo, tenemos predicción meteorológica, ¿para qué perder tiempo? A lo sumo una carpa liviana. En aquel momento lo que encontramos fue lo que quedaba de una cueva que había hecho una expedición el año anterior. Había una gran pala, era una cueva cuadrada, lo que hicimos fue hacerla redonda, abovedada, para que se mantuviera, y una entrada con trampa de aire, y metimos la carpa adentro. Era un lugar ideal. No teníamos muchas cebollas, algo así como 5 kilos. En un momento nos quedamos sin cebollas en el campamento base, subimos al paso superior a buscar la cebolla. Así que esa puede ser una de las veces que Peta dice que subimos. Subir a buscar cebollas, nada, es como ir al supermercado. Bien, acá estamos pasando al glaciar superior. Y Eduardo, digamos, el principal
fotógrafo fui yo, aunque Peta y Alberto sacaron fotos, y el único camarógrafo fue Eduardo. Esa es una cámara subacuática, una Oimic que usa pilas, con un sistema llamado Super 8, que se usaba mucho en aquel entonces. Tenía cassettes de cinta. Podemos ver el arnés Don Juilans. Yo tenía un Don Juilans hecho por Fugate, el 8, rapelábamos con el 8. Y la famosa rimalla. Hoy día mucho de esto ha desaparecido, caen muchas piedras, me dicen, y se sube más bien por la izquierda. Esta es la famosa brecha de los italianos, descubierta o abierta por el conde Bonacosa. Recordemos que el conde con Bonacosa vino por lo menos 2 veces a la Argentina, uno a la Concagua, y el primer argentino en llegar a la cumbre de la Concagua fue Plantamura, el teniente Plantamura, en una expedición del Bonacosa, y querían intentar el Fitz, por supuesto, años 1938, 1940, era algo técnicamente demasiado elevado para el tiempo. 12 años después se escalarían cuando ya existían cuerdas de nylon, por ejemplo. La cuestión técnica, la evolución del equipo, tiene mucho que ver con los logros. Ahí lo vemos a Eduardo, pusimos una cuerda fija sobre la rimalla. Esta foto fue tapa de revista Diners, me la hicieron bosta, pero bueno, la pude digitalizar. Revista Diners, gracias por la nota, la escribió un periodista, un bochorno en la nota, pero bueno, nada, las fotos estaban buenas. Bueno, acá vemos a un joven hombre sonriendo. Les puedo decir que las horas anteriores no estuvo sonriendo porque él está colgado de un clavo. Ahí habíamos colgado equipos, estoy hablando de arneses, estoy hablando de grampones, cosas fundamentales para el resto de la escalada. Había nevado tanto que la nieve había superado. El equipo lo encontramos ahí abajo. Nos pasamos todo un día paleando para tratar de encontrar el equipo. ¿Cómo la expedición hubiera podido terminar de un día para el otro? Porque no se podía conseguir equipo como se puede hoy día en Chaltén. Sonreímos porque todavía estamos en carrera. Bien, ahí lo vemos a Peta y a Eduardo al final de la brecha de los italianos. Eduardo con un calentador que es, alguno de ustedes los conocerá, un Marquis, que es el antecedente del Jetboil. Habíamos conseguido algunas garrafas mezcladas con propano, que eran lo más, una cadena para colgarlo. Como está colgado ahí, estábamos derritiendo hielo, nieve, para hidratarnos. Y por supuesto, esta es una foto del mismo lugar. Sabemos que en la Patagonia el clima puede cambiar y una hora después te podés encontrar con esto. Recordemos, no teníamos predicción meteorológica, sabíamos que con este clima, está bien, ya habíamos hecho jugo, lo único que quedaba era bajar. La primera vez que llegamos a la silla de los franceses fue un momento especial, porque es un lugar mágico, es un lugar austero, seco, la pared se te viene encima, lo primero que decís es ¿qué hago yo acá? Pero bueno, es curioso cómo a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando, nos volvimos parte de este lugar. Pasaron expediciones extranjeras, eso también nos influyó, porque en un momento que hicimos un intento aparece, claro, ¿quiénes aparecieron en esa época? Marco Pedrini, el primero en hacer el solitario en Torre, junto con Rómulo Notaris, un escalador muy fuerte, además de jugador de póker profesional y contrabandista de manteca a Suiza. Hay que ganarse la vida si uno quiere seguir escalando. Y el hielo muy duro, podemos ver que los crampones no... Bueno, alguno de ustedes ha estado por ahí.
Este es un lugar que seguramente sigue estando, porque son dos bloques ideales para vivaquear, donde vivaqueábamos con Eduardo. Es un lugar muy especial, sí. El lago Viedma en el fondo y las paredes de la aguja Poincenot detrás. Los españoles habían puesto algunas cuerdas fijas porque ellos hicieron una ruta que va en medio de la cara este en 3 tramos. El primer tramo lo habían hecho el año anterior, el segundo tramo lo hicieron desde abajo y después se armaron una cueva de hielo y a partir de ahí, escalando detrás nuestro, usando nuestras cuerdas, terminaron la tercera parte. Entonces estas cuerdas las habían puesto ellos. Ahí lo vemos a Eduardo, casco Joe Brown, uno de los mejores cascos, insisto. Pero bueno, tiene alguna desventaja. Joe Brown, otro gran escalador de la época de Don Freelance. Y acá estamos llegando a las fotos de cumbre. El casco blanco justamente es de Miguel Ángel Gallego, que venía atrás. Los 3 primeros largos, como les dije, se compartieron con la francesa. El día de cumbre... Bien, hay que hacer una historia previa porque no tengo foto de esto. ¿Te tenía todo el rollo? El sexto intento lo hicieron Alberto y Peta y pudieron ascender por la francesa. Originariamente Eduardo y yo íbamos a ir a la californiana y Peta y Alberto a la francesa. Cuando finalmente pueden escalar 3 largos, Peta y Alberto ven que está el diedro y es ahí donde surge la idea de la nueva ruta. El diedro, el gran diedro en el medio, es la clave de esta ruta. Así que ellos llegaron a hacer el diedro, un largo más, pasaron la noche, lo agarró una piedra en el brazo a Alberto y bajaron y ahí dijimos, nada, esto es una nueva ruta, tenemos que juntar esfuerzos y sacarla. El día de cumbre, con Eduardo estábamos como motos, así que nos apuramos. El primer largo lo hice yo, el medio largo más con zapatillas, y fue la única parte que se hizo con zapatillas escalada, lo hizo Eduardo, zapatillas EB. Dejamos la cuerda fija, que es la única cuerda fija que dejamos. Y después al día siguiente venían atrás nuestro los hermanos gallegos que fueron poniendo cuerdas fijas. Ahí lo vemos de vuelta, a Miguel Ángel Gallego, la laguna sucia ahí atrás. Y acá nos estamos arrimando al famoso diedro. Yo miro hacia la izquierda, un poco salido de nuestro recorrido, y estaba el último clavo dejado por la expedición francesa y uno de los primeros mosquetones de aluminio, un Pierre Alain. Yo dije, esto lo quiero. Y Eduardo me dice, no, nos enfocamos en la cumbre. Vino el gallego atrás, digo, pues hostia tío, esto es historia. Y se lo quedó. Así que bueno, como les dije a mis alumnos el otro día, yo el carnet de boludo lo quiero tener al día, quiero estar en el top 10, a veces tengo el número 1 y les pregunto, ¿me sale bien la cara de boludo? Y concuerdan conmigo, son mis alumnos. Lo que sí he podido traer de ahí, y sucedió un milagro el otro día, Ceci está de testigo, en solo 15 minutos encontré esto, por lo general me lleva 3 horas encontrar algo, que son, uno es así, el orden, nada, hay gente ordenada, gente que no, no mires el reloj, Inés, que me pongo nervioso y me apuro, claro, no me pierdo ninguno, ¿no? Alto subjetivo. Estas cuñas de madera eran las que usaron sobre todo en el primer largo, que es una fisura. Los que habrán hecho la franco-argentina lo sabrán, una fisura bastante homogénea, y les llevó mucho tiempo y poner una cuerda fija en aquel momento. No me traje el mosquetón Pierre Alain. José Luis Fonrouge bajó el mosquetón Cassin de la cumbre.
Y acá estamos viendo cómo tenemos el 9 de marzo de 1984, sigue el buen tiempo, todavía no sabíamos cuánto iba a durar, así que empujando para arriba, y este es parte del relato de Eduardo en la revista de Nivel. Marco desaparece detrás del estaplomo, toda la pared está cubierta de hielo, me pregunto cómo pasó Peta por aquí, siempre la misma duda. ¿Cómo hace el primero para pasar? Hasta que nos toca el turno y son ellos los que se preguntan cómo lo hicimos. Eduardo escribía muy bien, muy claro, muy... Dios los cría y el viento del oeste los amontona. Hay humor también en ese comentario. Les voy a señalar algunas frases que separé de ese texto. Revista de Nivel, que no está digitalizada, traté de encontrarla, así que tengo solo un ejemplar. Acá estamos en el diedro. El diedro tiene 70 metros, teníamos 2 cuerdas dobles, así que lo que hicimos para no hacer un relevo en el medio es juntar las 2 cuerdas, así se podía ascender con los frens y estribos por la fisura, rompiendo el hielo en el medio, ¿no? Esta pared recibe sol a la mañana, pero a partir del mediodía, ya estamos hablando de marzo, entraba en sombra, entonces subíamos por las cuerdas, después el que escalaba era el primero, las cuerdas se congelaban, ¿no? El clásico, más de uno de ustedes lo conoce, cuando te agarrás y parece que agarra y ¡fum! Y nada. Marcos, Sí, ¿de qué madera es la cuña? yo creo que La misma estamos. sí. Pino Manfredo. Cedro. Para que sea Es más un liviano. cedro, Sí, es liviana, totalmente. Además está entera. no, Aliga, ¿no? ¿Qué? No es liviana. Roble, puede Pesada. ser. Ok. Acá estamos viendo sombras de montañas que conocemos, el Fitz, la Juan Zenó, la Juárez, la Saint-Exupéry. Finalmente llegó el vivac. En este vivac usamos, no este calentador, pero un calentador igual. Llamamos este lugar La Araña. ¿Por qué lo llamamos La Araña? Porque nos hizo pensar en la cara norte del Eiger. Cuando después de la travesía Hinterteuser, los alemanes llegaron a un lugar que era una especie de X de hielo, la llamaron La Araña, así que a nosotros nos pareció igual. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar nieve ahí, no era nieve, era hielo, así que tallamos unos asientos. Alberto se pasó toda la noche derritiendo hielo y esperando la noche. Esas son mis coflas blancas, que eran lo más, botas de plástico eran lo más, era el primer modelo que salió. Bueno, tuviste las coflas blancas. ¿Blancas también? Sí. ¿Sí? Ok, bien, ok. Duraron, bien. Ultra extremo. Ultra extremo. Ok. Gore-Tex, había salido el Gore-Tex hacía no mucho. Los chicos de Fugate nos hicieron sacos de bivacs. No teníamos bolsa de dormir para ir livianos. Así que fue una noche épica, pasando las frontales, por supuesto pueden imaginarse lo que duraban esas pilas, nada, y a la mañana siguiente sucedió el gran milagro porque dormitamos esa noche soñando con cosas como Coca-Cola caliente, viendo la luz, el Chaltén Coca-Cola caliente, la luz que tenía el guardaparque, no había pueblo, hoy día podés comunicarte por celular o por radio. Sucedió el gran milagro el 10 de marzo de 1984, el sol, ni más ni menos. Séptimo intento, ya no nos quedaba más tiempo, había que volver, así que fue una alegría poder saber de esto. Esta es una de las patas de la araña, estamos viendo la aguja Poincenot, el lago Viedma en el fondo, y esta foto, claro, acá decidí, como estamos en familia, agregar las fotos que no suelo mostrar para los turistas. Esta foto fuera de foco, lo vemos a Peta, tiene una bolsa de plumas Vieites,
famosa bolsa de pluma Vieites. Y la cara es más que elocuente, cara de orco, ¿no? Bien. El sol vino, a Eduardo le tocó ese largo, a mí después me enchufaron la chimenea, por supuesto. Ahí estoy, en una especie de chimenea. Cada cual tuvo su chance de ir de primero. Creo que la clave principal del éxito de esta expedición fue la camaradería, de reírnos. Tuvimos momentos de conflicto, pero nada, de alguna manera lo supimos llevar. Cuando nos volvimos a encontrar tres, Eduardo falleció en un accidente muy tonto en el Río de las Vueltas, pero los tres nos cruzamos porque la televisión francesa nos cruzó. Lo que pude ver era, aún en terreno muy fácil, cómo nos cuidábamos mutuamente. Y dije, ok, esto fue clave del éxito, cuidarnos mucho. Ahí lo vemos a Alberto Bendinger con unas polainas que se deshilachaban todo el tiempo, que las había hecho Jorgito Arias, el que había escalado el Mariano Moreno, y decíamos que era el look de la hormiga atómica. Por supuesto, es una serie que quizás la mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero lo gastábamos y no le gustaba nada. Ahí Eduardo y yo tomamos la puntera, podemos ver un montón de friends, podemos ver stoppers. También encontré un excéntrico, diseño clock, de los que usábamos entonces. En aquel momento, como era tan caro el equipo, no se nos ocurría después hacer rappel de uno de estos. Lo pienso ahora y digo, Peta lo que había hecho era unos stoppers de plástico, que fueron los que fuimos dejando en los rapeles. Lo pienso ahora y digo, ¿qué? Bien, igual el primero se testeaba con un apoyo, con un friend y demás. O sea, éramos tontos pero no comíamos pintura. O al revés, no sé. Bien, este es el 10 de marzo. El clima sigue bueno, ahí lo vemos a José Luis Gallego en su ruta a la derecha. De hecho esta foto tenía que ir un poco antes porque es un poco más abajo. Y acá el relato de Eduardo, ¿no? Cuentos de orcos con Miguel Ángel Gallego. A ver, me voy a tener que poner acá. Estas son palabras que escribió Eduardo. La principal virtud del cazador es la paciencia, hasta que las montañas se hartan y deciden permitir que aquellos 4 locos hagan realidad su sueño. Vivaqueamos en la araña, sobre unos escalones tallados en el hielo. Para evitar peso no tenemos saco de pluma, y el saco de vivac es una nevera. Comemos, cantamos, aullamos como orcos. ¡Au! Hace mucho frío. Al día siguiente, un largo me deja exhausto, una fisura muy ancha, sin seguros y un péndulo, hielo por todas partes, claro, es marzo. Está soplando cada vez más fuerte y cuando nos damos cuenta estamos arriba, en la cumbre. No se piensa, se mira, nos reímos. Este es el Fitz. El sueño se había cumplido. Eduardo. La cara de cansado es más que lo cuente. Acá queda una prueba de barco. Vos la escalaste, ¿no, Ram? Sí. ¿La hiciste por ese lado de la prueba o por este lado? A la izquierda. Por la izquierda, claro. Ahora parece que hay unas fisuras horizontales ahí, ¿puede ser? Y usted me da como hoja en la memoria. Bien, acá, bien. O sea, o por la izquierda o por la derecha, ¿quedó claro? Bien. Eso me acuerdo. Sí, entiendo que del lado de la prueba que hay 2 opciones ahora. Esta foto fue una foto de una página en la revista Desnivel. Justo un rayo de sol ilumina el casco de Eduardo Brenner. Ahí vemos el Cerro Solo, vemos el Huemul, la laguna, el lago Viedma. Y finalmente estamos llegando a la cumbre. La cámara era una cámara
con pilas, entonces las pilas empezaron a flaquear, así que empezamos a caminar ahí como monigotes. Y finalmente, esta foto me gusta porque de alguna manera redondea con la primera foto. La cumbre del Mariano Moreno, que vimos hace un rato, en el año 1980, desde la cumbre del Fitzroy con la cadena del Cerro Torre. Esta foto me encanta, podría decir que es mía porque son los coflas blancos, pero antes que alguien se dé cuenta, es una foto de Reinhard Karl que hizo la Super Canaleta. La pongo porque es una foto que me parece muy completa, se ve toda la cadena del Mariano Moreno, se ve el hielo continental y toda la cadena del Torre. Foto de cumbre, estamos mirando hacia el norte, se podían ver las torres del Paine, el volcán Lautaro, el Marconi, Marconi Norte, todos los Marconis, el Paso Marconi, el Gorra Blanca. Eduardo Brenner, juntando piedras de la cumbre, él había hecho una nueva ruta en la Guillomé y tenía piedras de ahí, así que juntaba de un lado y de otro. Y en la filmación filmó justamente la otra cumbre, la suya. El relato de la Guillomé es muy lindo también, muy corto, muy lindo. Se pasaron una noche sobre los estribos. Ahí lo vemos a Peta, Eduardo, Alberto. Sí, no lo podíamos creer. El relato de la revista. A ver. Bien. Peta, Alberto y yo. Guantes tipo Dachstein. Siguen siendo buenísimos. Lo viejo funciona, está de moda esa frase, ¿no? No sé de dónde la saqué, pero bueno. Aguante el Renault 12 en el Eternauta. Esa es mi sonrisa clásica. Alberto filmando con un chacal, era lo más el chacal. Y por supuesto el gesto de Eduardo, señalando de vuelta la cumbre del Fitzroy. Peta, la foto que llamamos tapa del disco, y el otro día por las redes nos decían si éramos Creedence, hay otros que decían Pink Floyd, qué sé yo, no sé. Tapa de disco. Eduardo está en esta foto, es la última. En el momento que él está filmando, yo veo esa foto que llamamos El Ángel, y enseguida agarro la cámara, le cambio la sensibilidad porque sabía que había mucha luz y salió esta, ¿no? El Mariano Moreno detrás, en amorosa memoria de Eduardo Brenner. Muchas gracias. Tengo una película, pero quizás podemos, si tienen algunas preguntas, hacer preguntas, después vemos la película. Dale. Empezaron a bajar tarde. Llegamos a las 4 de la tarde, sí, rapelamos de noche. A las 2 de la mañana, un recuerdo que tenía Alberto, estaba con los grapones puestos, estaba rapelando, y a ver, ¿cómo decir esto? Los arneses de Don Williams, si se te agarraba de alguna posición incómoda, te podía para los hombres llevar a un dolor extremo. Queda claro Y Alberto empezó a rapear y rapeó con su rapón encima mío, y los dos nos acordábamos mutuamente de eso. En el grupo de WhatsApp estuvimos recordando estas cosas, ¿no? Tuvimos algunas anécdotas divertidas. Sí, bien. Una pregunta. Otra cosita más. Que antes cuando estuvieron en
Habla fuerte. La zona de FDI daban seguro de cuerpo. Sí, el seguro de cuerpo lo dimos siempre. Y si no tomo seguro Y, de cuerpo. a ver, recién habían salido las Saleva Stick Delay Plate, que eran muy incómodas. Y lo que siguió a eso fue el dinámico. Nada, ahora con la placa la vida es otra. Y además lo livianas que son y lo que aguantan. Es increíble el avance tecnológico que había. Llegamos a dar seguro con el 8, pero es peligroso. Con el 8 pasado por el mosquetón. El 8 se parte. Sí, seguro de hombro lo usamos mucho. Marcos, una pregunta. Sí. Ahí estaban, contaste que compartían el campamento base, un par de expediciones, había un par en un valle, un par en el otro. Sí. Pero supongo, y por las personas que contaste, que eran todos expediciones de gente algo más grande que ustedes. Sí. En edad, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo lo sentías en ese momento? O sea, decías, ya estamos desubicados acá, tenemos, no, a ellos les sobra la experiencia y nosotros somos unos pichones, o nos vamos a comer el mundo. ¿Cómo lo vivías en ese momento? ¿Cómo lo pensabas? Tu pregunta es muy pertinente, de hecho Eduardo escribe, porque nosotros vimos a Marco Pedrini y a Rómulo Octavio pasar a hacer cumbre, después los franceses pasaron, hicieron cumbre con los americanos, y ¿qué somos unos boludos nosotros? O sea, de alguna manera, ¿qué nos pasa? Pero eso también nos permitió ir ganando confianza. Sí, nos preguntamos, ¿nos da? ¿No nos da? La incertidumbre fue una cosa. La historia del Fields tenía un yin y un yang en el momento que fuimos nosotros. El yin lo nombré, que era que José Luis Fornucci y Carlos Comesaña habían hecho cumbre. Argentinos no habían podido. Era una puerta. Pero teníamos un techo psicológico, que es que Pipo Frasón y Marquitos Bianchi habían fallecido por apurarse, un día de buen tiempo, en dos grandes escaladores, intentando la californiana. Así que teníamos una sensación de mixed feelings, como dicen. Así que nada, veíamos los gringos pasar y nada, íbamos de alguna manera aprendiendo. En el relato de Eduardo dice, ¿qué nos pasa? ¿Por qué siempre estamos de tiempo en tales lugares? Pero en cada uno de los intentos fuimos ganando confianza para ir viendo que se podía. Sí, era lo que quería leer, pero no lo encontraba en la pantalla. Entendí que Eduardo había hecho ya la Brenner en la Guillomé, sí, en otra temporada. Sí, una temporada anterior. ¿Ustedes habían hecho también alguna otra intento ahí o era tu primera vez ahí? A ver, al Fitzroy yo fui una armada Brancaleone que no teníamos chances ni ahí, pero fue por lo menos tener una primera sensación. En el campamento yo estaba con Diego Rueda, nada, delirante, no nos daba el cuero, pero nos cruzamos con Steve Brewer. Steve Brewer fue el primer escalador en llegar a la cumbre del Torre con Jim Bridwell. Como estaba pissed off, como se dice en inglés, molesto, porque Jim Bridwell parece que escribió en un momento que escaló el Torre con un turista, quería hacer... A ver, la rivalidad es una de las cosas que entra en juego en lo que es el juego de montaña. Quiso hacer el Fitch en solitario, se cayó en una grieta, volvió y nos empezó un aparato el tipo, nos empezó diciendo I need a delay, necesito a alguien que me asegure. Así que nos acordamos con él, llegamos a la brecha de los italianos, cambió el clima y nada. O sea, de alguna manera yo personalmente había ido al Mariano Moreno, después otro intento, pero bueno, nada, empezar a imaginar cómo tenés que vestirte. Yo ni sabía cómo tenía que vestirme, cosas fundamentales, e ir aprendiendo de los pasos. Peta habían hecho una nueva ruta en la norte del estado de España, con cuerdas Armellín. Las cuerdas Armellín, no, eso no conocía. Sí, conociste la Armellín. Mira, la Armellín era una especie de gran chicle y parece que con el viento en un momento uno se cayó y el otro ni se dio cuenta, ¿entendés? ¿Viste lo que me pasó? ¿Viste? Le dice a ver si se dio cuenta. ¿Qué te pasó? O sea, me caí. Así que nada, el tema del equipo, recordábamos lo que habíamos dicho, como la Bush Point fue abierta por un motivo
fundamental, que fue tratar de recuperar un acuerdo de unos porteños, supongo, ¿no? Bien. El equipo, sí. Lo que sí, íbamos mucho a Córdoba, veníamos acá a Frey, es ahí donde fuimos ganando confianza en cuanto a escaladas, ¿sí? Frey sin duda fue un lugar fundacional para poder imaginar ir al sur. Lo que dice Eduardo en su artículo es eso, o sea, tuvimos tanto mal tiempo, tuvimos mucho tiempo para imaginar, además de leer cuentos de terror. Yo leí Los perros de Tíndalo, bajo una tormenta, me acuerdo que terrorizado estaba con eso. Lovecraft, un gran relator. Sí. Bien, gracias. Sí, sí. ¿Eran cuerdas de 40 o 50 usaban? Eran cuerdas de 50. 50, sí, sí. Y contate alguna historia de terror que existe. De terror, bueno, de eso estamos hablando. A ver, terror. Por suerte, ninguna realmente de gran terror. En un momento Peta se resbala en la silla. En un momento Peta, y sí, a ver, muchas expediciones pueden terminar mal. El relato completo de lo que dice de Whymper, leí solo parte, tiene que ver, él recuerda, hay que ser muy prudente porque en la montaña, si uno no es prudente, pueden suceder accidentes, ¿sí? Peta es grandote. Peta se pegó una rebalada en la silla y Alberto lo pudo sostener. Igual se recuperó con un piolé, pero uno de los dientes del rampón se le saltó. ¡Pum! De la silla para abajo tenés una luca, punto, fuiste. ¿Sí? En la brecha los italianos le hicimos un montón de veces, cada tanto pasaba alguna piedra, algún paso tuvimos que hacer desencordados, en fin, igual ahora es mucho más peligrosa. El otro día veía un video hecho con mis fotos y hablando de nosotros, hecho seguramente por inteligencia artificial, porque te das cuenta con las pausas, donde hablan de nuestro ascenso y cómo hubieron, bueno, en esa ruta hubieron varios accidentes por el calor que está haciendo. Ya no entra por la ruta, por la brecha, tengo entendido, porque cae mucha piedra y se va más bien por la izquierda. Así que nada, es interesante ver cómo la inteligencia artificial también te hace un nuevo relato. Bastante claro, bastante correcto, pero decía que Eduardo había sido nuestro jefe, no teníamos ningún jefe, éramos dos cordadas, y que yo era una persona tranquila. No entiendo por qué se ríen. No entiendo por qué se ríen. Yo después le explico. Bien. Mejor dejarlo en casa. Si no, después no recuerdo nada muy dramático, éramos muy cuidadosos. No, porque uno piensa, bueno, 20 años, o sea, 22, dijiste 23, 24, ¿hacia cuántos años te escalaban? Poco, yo, 4 años, 3, sí. Lo que sí no apuramos nada. Leían mucho sí los relatos clásicos, el asalto Fitzroy, el de Carlos Botassi, el de José Luis Fonrush, eso. Para nutrirse. José Luis Fonrush todavía no escribía, porque, a ver, no somos coetáneos, pero yo no vi relatos de José. Sabíamos quién era, sabíamos qué habían hecho. Lo que hacíamos era tragarnos las revistas de nivel cuando habíamos en un kiosco, las comprábamos, salía una fortuna. Cuando comprábamos un libro, nos lo leíamos de Usaque, Al asalto de Fitzroy, un clásico, Más alto que los cóndores, Víctor Ostrowski, un clásico. Mis alumnos me preguntan, ¿pero cómo sabes tanto? No, es lo que hacíamos. Hoy día parece que tenemos menos capacidad de darnos un libro entero, ¿no? Y hablo por mí mismo también. ¿Qué otro libro? Annapurna Premier 8000, Maurice Herzog. Tuve la gran suerte, y quizás no tan gran, de cenar con Maurice Herzog. Yo dije, vamos a tener una charla de montaña. No, fue una cosa hecha por la embajada francesa, y lo hablaban, le llamaban Monsieur le Ministre, nada. Era un político. Y de alguna manera, si uno estudia el espíritu de época de aquellas expediciones, los jefes tenían una cosa más bien militar, política, nacionalista. En ese marco también entra nuestra expedición, que se llamó Expedición Argentina, pero también se llamó, sobre todo, Expedición Presidente Perón.
¿sí? El espíritu nacionalista era muy fuerte. Una de las expediciones más exitosa que tuvo la Argentina en el Himalaya. Hubieran podido hacer un primer ascenso absoluto. 12 años después recién lo hizo el ascenso Kürtenberg. Hay anécdotas muy divertidas, como por ejemplo que llevaron explosivos. Así que para hacer un campamento, el relato de Dinko está buenísimo. Cuando bajamos del Chillapagma con Nico, me estoy cambiando de expedición, Elizabeth Holly es una norteamericana que ya ha dejado de hacer registro de los ascensos con la cantidad de turistas que van a los 8000, pero vino a nuestro hotel porque sabía que habíamos hecho cumbre y lo primero que nos dice, nos acordamos de cómo usaron explosivos, ¿no? En fin, pero bueno, era el espíritu de época. Las primeras expediciones tuvieron un espíritu militar. Las 3 primeras expediciones al Everest inglesas eran chicos, porque eran pibes de 20 años, Mallory tenía 20 y pico, que venían de la Primera Guerra Mundial. La actividad de montaña está fuertemente influenciada por el espíritu de época. Tiene que ver con la comunidad de escaladores, con lo que han ido descubriendo. Hans descubrió la Supercanaleta, después el CAP hizo 2 expediciones, Manolo Puente, Botassi, y fijaron cuerdas hasta el bloque empotrado. Esto le dejó en bandeja a José Luis y a Carlos Comesaña la posibilidad de hacer el segundo ascenso absoluto del Firro. Por supuesto, hay que reconocer que lo hicieron bien livianos, escalaban en el ensamble, no perdieron el tiempo, o sea, no tenían el lujo de poder caerse. Fueron dos ascensos memorables. La Guillaumet y después el Fitz. Cuando llegan a la cumbre, habían dejado el equipo de bivac abajo. Al bajar no lo encuentran, pues se les hizo de noche, como nosotros. Se cascan un bivac a pelo, enero. La foto lo vemos con los knickers, me pregunto cuán abrigados estaban. Después descubren el grampón que había perdido José Luis. Nada, muchas cosas que pueden haber llevado al límite de que algo sucediera mal. La historia del montañismo se puede contar desde muchas perspectivas, la de los logros, pero sobre todo me parece importante hacer hincapié en lo que sucedió antes, en la previa, en las que no llegaron. La expedición del 54 al Himalaya de aquel momento, en algún punto fue la más exitosa, quizás más exitosa que la nuestra, donde finalmente llegamos a la cumbre. Pero es otra época, otra dificultad, otra cabeza. Somos una comunidad. Nieve todavía ya la motivación de estar en familia. Sí, bueno, Y hoy estamos que sí, que no, porque murió la mujer. Había que ver. Dale. ¿Te gustó? Qué bueno. Choca los 5. De vuelta sopa. Dice. Simona, Horacio.